Buenas tardes a todos nuevamente. Me gustaría hablar un poquito sobre este tema que se me ha pedido sobre la rotura del manguito, si existe el anclaje perfecto. Desde hace ya muchos años se utilizan habitualmente en la clínica diaria en el mundo miles de anclajes y yo creo que es interesante pararse un momento para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como todos se saben, el objetivo de la cirugía es una reparación mecánica, es decir, cerrar el defecto, pero lo que buscamos también es una reparación biológica. Y para ello hay una serie de consideraciones que en este caso no voy a entrar más que en la parte del implante en cuanto a diseño, resistencia, degradación y suturas. Esta fue la primera reparación de manguito publicada que se conozca, ya fue en 1911. Y luego, a partir de ahí, fueron avanzando en cuanto a la reinserción del tendón, realizando una trinchera ósea. Y la trinchera ósea era lo que se llama un gold standard durante muchos años en cirugía de hombro y hasta fechas no tan lejanas y bastante recientes. Es decir, se trataba de reparar un manguito abierto, haciéndole una trinchera en el hombro y a partir de ahí repararlo transóseo. Pero de transóseo se pasó a los anclajes, aunque todavía era una cirugía abierta. Y empezamos a tener una serie de trabajos que decían que, bueno, que la sutura, los anclajes que acortan el tiempo operativo y que tienen una serie de resultados comparables y son equivalentes a las técnicas tradicionales. Y se movió luego desde abierto con anclajes hacia allá un procedimiento artroscópico. Y a partir de aquí también nuevamente volvimos a tener publicaciones, estamos hablando ya de publicaciones del año 90, en donde se hablaba de que es una opción buena el hacer un tratamiento artroscópico con anclajes. Entonces se pasó desde una cirugía abierta a una cirugía artroscópica. Este yo creo que es el primer paper, el primer trabajo publicado en 1986 sobre cómo tener un implante para fijar el tendón. Como pueden ver, bueno, la verdad que la grapa esa da bastante miedo respecto del pobre tendón. Y luego ya empezaron a aparecer este es un trabajo del año 94, en donde se empezaron a utilizar anclajes ya con suturas. Vale. Las primeras suturas, ¿qué problemas tenían? Pues principalmente eran metálicas y tenían un ojal y a partir de ahí se pasaba el hilo, que era un hilo de una sutura trenzada de poliéster. Y entonces empezaron a aparecer nuevamente trabajos sobre estos, pero ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba el punto débil de todo este sistema? A nivel del ojal. ¿Por qué? Porque el ojal lo que hacía era al final cizallar y romper el hilo, con lo cual había una alta tasa de incidencia de fallos en estas reparaciones que se pretendían realizar. Con lo cual se empezaron a pensar cómo mejorar el diseño de ese ojal y empezaron a aparecer todos estos diseños. Incluso empezaron a aparecer también pues una manera, como está en esta figura de la derecha, en donde pues ya se quitaba el ojal, aunque era un ojal también con sutura, etc. Los implantes metálicos se han utilizado durante muchos años y bueno, pueden ser un problema en el caso de las revisiones. Este es un anclaje totalmente osteointegrado que, como verán, para sacarlo hay que hacer un buen agujero en la cabeza del húmero y luego obviamente hay que volver a poner un implante o repararlo de alguna manera el manguito. Esto, si se suelta, puede dar un daño articular importante y en caso de resonancia, pues la verdad que es difícil hacer una resonancia en estos pacientes porque dan bastante artefactos, con lo cual necesitaríamos un anclaje que sea, digamos que amigable para la resonancia magnética. Y empezaron a aparecer todo este tipo de anclajes de ácido poliláctico, de una manera, de otra, y básicamente era un tornillo roscado que lo que hacía era pinchar el manguito y tratar de sujetarlo. Como siempre, hay un trabajo que dice que es fantástico y que no hay ningún problema. Estamos hablando ya del año 2001. Y entonces, de aquellos roscados se pasaron a estos impactados, en donde había algunos ya con una sutura, 2 suturas, etc. Entonces, en este trabajo de Clinical Orthopedics del año 93, aquí lo que ya pone unos requisitos básicos para lo que tiene que ser un implante biodegradable, que tiene que tener una fijación inicial buena, que tiene que tener una reabsorción
que sea en el tiempo, no puede reabsorberse muy pronto y que no se rompa, etcétera, y que los materiales no sean tóxicos, etcétera. Inicialmente los biodegradables eran de PGA, pero ¿qué pasaba? Que tenían una rápida hidrólisis a los 3-4 meses, con lo cual el pull-out disminuía mucho y luego había una serie de riesgo de osteolisis, como puede ser en este paciente, en donde, como verán, hay una serie de cavidades en la cabeza del húmero que son bastante complejas de resolver. Posteriormente se pasó a este tipo de PLLA, con degradación ya en 10-30 meses, y poco a poco se fueron cambiando las propiedades diferentes, las características biodegradables. En esta lista de este trabajo pueden ver un poco las cadenas comerciales de aquel entonces y un poco los polímeros que se utilizaban. Aparecieron los biocomposites, que ya tenían un poco con un 30% de tricalciofosfato, y entonces, claro, el anclaje se degrada en el tiempo con una reabsorción completa en los 3 años. Y luego el defecto dejado en el anclaje, teóricamente, se rellena por hueso, tienen una osteoinducción y tienen una menor actividad local en cuanto a la reacción que hace el hueso sobre ellos. También aparecieron este tipo, que son más tipo plásticos, que son PIC, que se llaman PIC porque es poliéter-ketón. Entonces es un plástico no biodegradable de pobre osteointegración, que es radiolucente. La revisión quirúrgica puede ser más o menos fácil y luego ya aparecieron versiones sin nudos o knotless. Bueno, estas son las versiones sin knotless y bueno, pues ahí ya el problema que tenían a veces este tipo de implantes al principio era que se escapaba la sutura por el implante, y entonces aquí tienen un estudio comparativo de unos anclajes con otros. El instrumental también era fundamental. Al principio los tornillos tenían el destornillador arriba, entonces claro, ¿qué ocurría? Si se atascaba en el hueso se cizallaba. Eso es como abrir un pequeño bote de un anestésico local o de un suero salino. Y entonces aparecían problemas. Este es un destornillador a la parte derecha abajo, en donde esas dos aletas era el destornillador. Como se pueden comprobar, pues este tornillo fracasó. Todos estos son casos míos, no son del hospital de al lado, sino que ha sido a lo largo de los años las sorpresas que me he ido encontrando con toda esta serie de implantes. Esto fue muy importante, que el destornillador esté dentro del implante y llegue hasta el final. ¿Por qué? Porque de esa manera evitas el cizallamiento del implante. Pero puede ocurrir que como no llega hasta el final, a la hora de la inserción, si se gira el destornillador, se pueda romper el implante, y este es pues otro caso mío. Pensarán que soy bastante mal cirujano, pero creo que es importante enseñar a la gente los fracasos y los problemas que uno ha tenido. Ya se pasó también a poner las suturas no en el implante y no en el ojal, y esto también fue una parte muy importante, excepto en los metálicos, claro. Y en cuanto a roscados o impactados, este estudio de Daniel Molé, que fue el secretario general de la Sociedad Europea de Hombro y Codo hace ya años, en el Congreso de la SECEC de Lyon, ya nos demostró que la migración en los roscados es de un 0,6% y depende del tamaño de rosca, es decir, del diámetro, en donde los de 6,5 milímetros pues no se movían, mientras que los de 5 milímetros tenían posibilidad, un 0,7%, de hacer una migración. Y los impactados tenían un 3% de migración. Los materiales actualmente son varios, entonces pasamos de los metálicos, de los PLLA, a los fosfato tricálcico y a los PIC. Pero hay diseños recientes y todos saben que hay este tipo de... son anclajes basados en las suturas de poliéster con una mínima cantidad, y lo que hace es como una especie de fruncimiento dentro del hueso al estirar, y eso es lo que sujeta. También ha aparecido también metálicos con memoria, con aleación de memoria, de estos de nitinol, y también hay una serie de anclajes fenestrados. ¿Para qué? Para que teóricamente el hueso penetre y se quede una integración mucho mejor. Entonces, aquí en este trabajo del año 2017 de Nagra podemos ver los anclajes todos suturas y hacer una comparación entre las diferentes casas comerciales, que es bastante importante en cuanto al pull-out, la fuerza de pull-out.
Y se pueden, obviamente, son como siempre, se pueden hacer una doble técnica, se puede utilizar el anclaje todo sutura más un impactado. Los anclajes todo sutura también es importante saber los diámetros que se usan de taladro entre unos y otros. Y eso aquí, como verán, es bastante fino, entre 1,4 milímetros y 2,4 milímetros. Y esto es un estudio histológico en donde se puede ver un poco la reacción ósea de unos y otros. Los fenestrados están muy bien, pero también si no se usan con cuidado pueden dar problemas como este tipo que se usa así. Y ya los nuevos diseños son como de doble rosca, por decirlo, de doble rosca, y con las suturas llevan hasta el fondo. Este es un hélice de estos. Y respecto a las suturas, al principio eran de una sola sutura y luego ya aparecieron con 2 o más suturas. Claro, las primeras suturas también variaran porque era un poliéster trenzado y se ha pasado a un polietileno de alto peso molecular. Este trabajo de Daniel Hurwitz me pareció bastante interesante en cuanto a las propiedades viscoelásticas. Y esto es muy importante porque podemos obtener la rigidez, el creep, la elongación, etcétera, dependiendo del tipo de sutura que usemos. Y aquí yo creo que es un gráfico, una diapositiva que es bastante demostrativa entre unos y otros. Hay unos que tienen más rigidez, otros que tienen un creep mayor o menor, etcétera. Y no todas son iguales. Por supuesto, la calidad del tendón es la misma, porque si realizamos esta sutura y nos vamos a casa con este tendón, sabremos que fracasaremos. Y otra cosa importante que me llama mucho la atención, son los colores de las suturas. Como verán, en la mano de la izquierda, los colores de las suturas fuera de la mano se ven bastante bien. Sin embargo, dentro artroscópicamente se ven peor. Mientras que en el caso de la derecha, se ven fuera también, pero dentro, desde el punto de vista artroscópico, también se ven mejor. Y esto cuando ya tenemos igual 8 pares de hilos dentro del hombro, es importante saber cuál es cuál y con cuál hay que suturar unos con otros. Finalmente hemos encontrado el anclaje perfecto. Bueno, yo entiendo que probablemente el anclaje perfecto sea un anclaje roscado de biocomposites o PIC, que tengan varias suturas en el anclaje. Las propiedades viscoelásticas de las suturas son muy importantes, que haya 2 o 3 suturas por implante. El insertador es fundamental hasta dentro del ancla. Deben ser resonancia magnética compatibles. Evitar las modas y las decisiones inducidas por la industria. Todo este recorrido histórico que acabo de hacer es parte de mi vida. Y yo me acuerdo cuando venían y salían esas suturas y esos anclajes, parecía que era lo mejor de lo mejor. Muchas veces hay que tener en cuenta que la industria, como todo el mundo, tiene que vivir de algo y quiere vender. Pero es importante no llevarse por las modas, sino saber que el implante que estamos usando durará, perdurará, no nos dará problemas y no tendremos complicaciones con estos pacientes. Muchas gracias. Este, por cierto, es el Hospital mío de San Juan de Dios y es la Vista de Pamplona.